Buenas noches. Estamos contentos nuevamente de estar juntos para alabar al Señor por medio de los cantos, por medio del estudio de su palabra y sobre todo orando, agradeciendo al Señor por todas sus bendiciones. Tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Vamos a dar inicio en esta noche teniendo una palabra de oración. Les invito para inclinar nuestras cabezas. Bendito Padre, gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque hoy miércoles tú te apiadas de nosotros y nos llamas para estar en comunión contigo, Señor. Te agradecemos por lo bueno, lo misericordioso y porque a veces nosotros te damos la espalda, tú vienes y nos buscas, Señor. Perdona, por favor, todos nuestros pecados y contesta nuestras peticiones. Gracias por las peticiones ya contestadas. Y las que estás por contestar, sabemos que lo vas a hacer de una manera favorable. Favorable a tu manera, Señor, y tu manera, Señor, con eso nos conformamos, como tú así lo desees. Tu bendición imploramos sobre esta noche y sobre cada persona que escucha. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hemos venido estudiando este hermoso libro, Patriarcas y Profetas. La semana pasada estuvimos con el pastor Verde Soto y hoy continuamos con el capítulo 13. La prueba de la fe se titula el capítulo. Abraham vivía en Mesopotamia, en la ciudad de Ur de los Caldeos. El Señor lo llamó para ir a una tierra prometida, a una tierra de Canaán. Y él salió sin hacer preguntas. Dice el primer párrafo del capítulo, dice en la página 141, Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y su manera. Fue permitida una tardanza para probar la fe, el poder de Dios, pero fracasó en la prueba, pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez. Así que el capítulo se titula La prueba de fe. Y podríamos decir que en la primer prueba que él tuvo, como dice el capítulo, fracasó. ¿Cuál fue aquella prueba en la cual fracasó? Hizo muy bien en salir de la ciudad sin hacer preguntas, confiando en Dios. Sin embargo, Dios le había dicho
que su prole, su familia iba a ser grande como la arena del mar, como las estrellas del cielo, pero todo iba a comenzar con Sara. Su hijo iba a venir de Sara y él desconfió, tanto él como Sara, y entonces entró en el cuadro Agar, que era la sierva de Sara, una sierva egipcia. Y ahí es donde vino el primer fracaso. Sin embargo, al leer este capítulo nos damos cuenta que Dios es un Dios misericordioso, porque después se presentó otra prueba, o sea, otra oportunidad. Y díganme, ¿no nos pasa también eso a nosotros? A veces fallamos en una prueba, pero el Señor siempre nos da una segunda oportunidad. El patriarca Abraham vivía en la ciudad de Beerseba. Ahí llegó. Beerseba se encontraba más o menos como a unas 50, 60 kilómetros de Jerusalén. Es que Jerusalén estaba lejos. Y él llegó a Beerseba, pero cuando llega a Beerseba, dice el capítulo que él llegó con miles de ovejas, miles de vacas. O sea, la gente cuando lo vio llegar, le tuvo respeto, porque sabían que era un hombre de prosperidad, un hombre que se sabía administrar, que sabía hacer las cosas. Y entonces cuando lo vieron, hubo un respeto para Abraham y para toda su tribu, para toda su gente. Beerseba es el lugar también donde cuando Agar se desanimó porque cuando ella quedó embarazada, comenzaron los celos en Sara. Y qué ironía, la idea fue de Sara, pero inmediatamente se fue sintiendo ella como cierta rivalidad, y una y otra tenía la rivalidad, y una y otra se hacían menos. Entonces llegó el momento donde Agar ya no pudo y salió de Beerseba. Se va, pero se le aparece un ángel en forma humana y le dijo que regresara. Y se le dio la promesa ahora a Agar que su descendencia sería enorme también. Y también en Beerseba, hablando de la misma ciudad, fue el lugar de donde Abraham salió cuando se le pidió que hiciese un sacrificio. ¿A dónde se le pidió que hiciese sacrificio? Al monte Moria. El monte Moria está aproximadamente, como dije, 50, 60 kilómetros de Beerseba. El monte Moria se encuentra justamente donde Salomón edificó el templo. Y ahí está una muralla hasta el día de hoy de ese templo. Y ahí, en ese lugar, precisamente en ese lugar, fue donde Abraham se le pidió que hiciese un sacrificio. Y entramos ahora a lo que es la segunda prueba. La primera, como dijimos, falló, fracasó, pero hubo un segundo intento. Abraham no sabía que iba a haber una segunda prueba, y menos de esa índole. Si la primera prueba estaba difícil, la segunda estaba aún más difícil. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
La primera prueba se trataba de creer que aún en su vejez Sara se iba a embarazar. Pero la segunda prueba estaba bien difícil. Y Dios le dijo, Abraham, tu único hijo, el que tú amas, yo te voy a mostrar dónde lo vas a sacrificar. Bueno, Abraham tenía como hijo a Isaac. ¿Cuántos hijos tienes tú? Personalmente tengo 3. ¿A cuál me hubiera gustado sacrificar? Yo creo que a ninguno de ellos. Es una prueba muy difícil. Sin embargo, dice el versículo 3, Génesis 22:3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Quiero que notes muy de mañana. No dice la Biblia que fue y habló con Sara para preguntarle qué le parecía la idea, o para preguntarle, ¿será que Dios me habló? Es que Abraham estaba seguro que era Dios el que le había hablado. Él conocía la voz de Dios. Obviamente el enemigo, que es Satanás, quiso aprovecharse de esta oportunidad. Dice aquí en el capítulo, en la página 145, primer párrafo, dice, Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley divina mandaba, no matarás. Y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. Abraham salió de su tienda y miró hacia el sereno resplandor del firmamento, despejando y recordando la promesa que se le había hecho casi 50 años antes, a saber que su simiente sería innumerable. Momento se agarró de la promesa. Pero, bueno, es que Abraham ahora tenía una fe increíble. En su mente quizás pensó, quiero pensar, Dios lo puede resucitar una vez que lo mate, o me puede dar otro hijo, me lo dio en mi vejez, me puede dar otro, no sé. Pero imagínese usted por un momento. Imagínese por un momento. Dice el texto en el versículo 4, 22:4 de Génesis. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. El viaje de los 50, 60 kilómetros duró 3 días. Pero han de haber sido 3 días crueles. Imagínate tú cuántas veces Abraham no volteó a ver a su hijo. Probablemente le dijo, mi hijo, vete enfrente, para irte viendo en su mente, pensando. Porque él sabía que probablemente era el último viaje que él iba a tomar con él. Él sabía que nunca más volvería a ver a Isaac.
Y sin duda vinieron pensamientos de mejor me arrepiento, mejor me regreso. Pero él siguió adelante. Él sabía que Dios le había hablado. Y cuando llegan al lugar, Abraham reconoció el lugar. ¿Cómo lo reconoció? Bueno, Dios no solamente le habló, sino le pudo haber dado una visión de cómo se iba a ver aquel lugar. Y dice el versículo 7, 22:7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, versículo 8, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cuántas cosas nosotros miramos en este texto? ¿Y qué respuesta la de Abraham? Dios proveerá. Dime tú si no te has encontrado en una situación donde no sabes cuál va a ser la solución. Donde falta algo para completarse aquello. Pero podemos recordar vez tras vez las palabras de Abraham. Inspirado por Dios, contestó, Dios proveerá. ¿Cuántas madres no hay que quieren mandar a su hijo, por decir, a cierta escuela? Puede ser adventista o de otra índole, pero no hay dinero. Pero una vez más, Dios proveerá. ¿Cuántas veces te falta para el mandado, para dar de comer a tus hijos? Y tú puedes recordar las palabras de Abraham. Dios proveerá. Es que tenemos un Dios que aunque está en el cielo, también está aquí con nosotros. Por medio de su Espíritu Santo, el Señor está atento a cada situación. Cuando alguien enferma, Dios dice, Dios proveerá. Y finalmente, dice el versículo 10, la prueba de las pruebas, la gran prueba. Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Quiero decirte que no era común que se matara a una persona. Lo común era un corderito, pero no una persona. Esto fue muy inusual. Pero Abraham lo tomó muy a pecho porque Dios se lo había pedido. Este joven haber tenido 17, 18 años y Abraham ya estaba avanzado de edad, podía verse también opuesto, corrido. ¿Cuándo lo alcanza Abraham? Pero Isaac también comprendió que era algo que venía de Dios. Y esto que estamos viendo aquí, en el monte Moria, años después, sucedería de nuevo, pero de una manera real, donde el Hijo de Dios, Dios nuestro Padre, el Hijo de Dios que es Jesucristo, su único Hijo, daría su vida
por todos nosotros. Abraham levanta la mano con el cuchillo. Entonces dice, el ángel de Jehová le dio voces diciendo del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. El ángel vino y le detuvo la mano. No hagas nada. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. La primera prueba, Abraham fracasó. Pero la segunda prueba, Abraham salió victorioso. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este monte Moria? Vemos el ejemplo de Abraham. Vemos el ejemplo de un patriarca que estuvo dispuesto a poner a un lado sus deseos, voluntad de Dios. Porque hay cosas que se interponen entre Dios y nosotros. Hay cosas ahí en medio que se interponen y nosotros no las queremos dejar de lado. Y a veces puede ser simplemente nuestros recursos o una persona o nuestro trabajo. Pero el ejemplo que encontramos en Abraham es un ejemplo extremadamente bueno y válido. Estuvo dispuesto a poner todo a un lado para hacer la voluntad de Dios. Ahora, Abraham puso a un lado no algo malo, sino algo bueno, a su propio hijo. Hay cosas que no son malas, pero se interponen a veces. Qué importante es que nosotros no permitamos que nada se interponga entre nosotros y Dios. En el monte Moria es un ejemplo de fe. Sí, es lo que se necesita, tener fe en Dios. Finalmente dice el versículo 13, Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Nuevamente, Dios proveyó. De regreso con su hijo y con sus 2 siervos a Berseba. ¿Te imaginas tú la alegría que sentía Abraham? La alegría, yo creo que ni pudo dormir esa noche de alegría. Es que cuando obedecemos a Dios, el resultado siempre va a ser alegría. Que Dios te bendiga en esta noche. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser fieles al Señor y tener fe en la voz de Dios. Que Dios nos bendiga.